¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Ya teníamos rato que no nos veíamos en persona, lo seguimos a través de el internet, a través de YouTube, y estamos muy contentos de estar aquí y estamos muy agradecidos con ustedes, con Iglesia Jardín, y muy privilegiados con permitirnos compartir lo que creemos que Dios nos ha hablado. Y es una honra siempre y un privilegio poder compartir las palabras de Dios, el mensaje de Dios, y obvio también es una enorme responsabilidad, ¿verdad? Pero muchas gracias, gracias a Carlos, Cintia, Iglesia, liderazgo de Jardín, por permitirnos estar aquí compartiendo las palabras de Jesús. Y pues quisiera comenzar. Como hemos estado viendo en estos domingos pasados, a través de la enseñanza que se nos ha impartido, reglas de vida, lo cual nos puede ayudar, nos va a ayudar a poder permanecer en Jesús, nos va a poder ayudar a crecer en el conocimiento de su Hijo, en el conocimiento de Dios mismo, a crecer en nuestra salvación, a crecer y a buscar el reino de Dios y su justicia. Y el día de hoy vamos a compartir acerca de regla de vida, que es en la mente, ¿sí? Hemos estado viendo reglas de vida para la adoración, regla de vida para la vocación, regla de vida en el servicio, regla de vida en nuestras finanzas, en nuestra generosidad, en nuestra mayordomía. Y el día de hoy toca la mente, que curiosamente también con nuestra mente adoramos, con nuestra mente servimos, con nuestra mente ejercemos la mayordomía y la generosidad. Entonces, vamos a ver pues bastantes pasajes de la Escritura que nos ayudan a comprender o entender nuestra mente, cómo funciona o cómo puede funcionar y cómo nos puede ayudar para nosotros generar y formar esas reglas de vida en nuestras vidas para el crecimiento en el Señor, ¿sí? Quisiera comenzar leyendo primero dos pasajes, el cual está uno en 1 Corintios 2:16, que dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Okay? Otro pasaje, Mateo 22:37, dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Estos dos pasajes, la palabra mente en el griego es cambia, ¿sí? La palabra mente en el versículo de 1 Corintios 2:16 es nous, y la palabra en Mateo 22:37 es dianoia, ¿ok? Pero se usa para traducirlo como mente. Ahora, ok, me gustaría compartir con ustedes poco a poco e ir desmenuzando estas dos palabras que nos enseña la Escritura y cómo nos puede ayudar para empezar, la mente de Cristo, a tener la mente de Cristo, ¿sí? Lo cual es algo que alguien de ustedes imagina, gracias, ¿alguien de ustedes imagina que tiene la mente de Cristo? Sí, no sé. O sea, es algo demasiado fuerte, algo demasiado, no me gusta usar esta palabra, suena algo demasiado elevado, ¿no? Que la Escritura nos enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Es algo sorprendente, ¿ok? Pero la Escritura lo dice, ¿sí? Y lo creemos, ¿ok? Ahora, también el primer mandamiento, que cuando le preguntaban a Jesús cuál era el primer mandamiento, responde con que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué implica todo esto y vamos a ir poco a poco desmenuzando un poquito
todo este tema tan complejo de la mente. ¿Ok? Muy bien, entonces les decía la primera palabra de 1 Corintios, que es nous. Este es el significado del griego literalmente, dice. La mente, ¿qué implica esta palabra? Que comprende tanto la facultad de percibir y comprender como las de sentir, juzgar y determinar. ¿Qué más implica? La facultad intelectual, la facultad de comprensión, la razón en el sentido estricto como la capacidad de la verdad espiritual. ¿Sí? Es la capacidad de la verdad espiritual. Los poderes superiores al alma, la facultad de percibir las cosas divinas. Con nuestra mente tenemos la capacidad de percibir las cosas divinas también, según estos pasajes. Dice, de reconocer la bondad y de odiar el mal. ¿Qué más? El poder de considerar y juzgar con sobriedad, calma e imparcialidad. Un modo particular de pensar y juzgar, es decir, pensamientos, sentimientos, propósitos y deseos. Ok. ¿Qué quiere decir entonces en este primer pasaje de 1 Corintios 2:16 de que tenemos la mente de Cristo? Quiere decir que tenemos la facultad de percibir y comprender cómo siente, juzga y determina y decide Jesús. ¿Ok? ¿Qué más? Que tenemos la facultad intelectual y la comprensión de Jesús. A ver, espérame. ¿Tengo el intelecto de Jesús? Eso es lo que dice aquí. ¿Ok? Todos en alguna u otra manera pues hemos estudiado o una carrera o un oficio o lo que sea. Aquí lo que nos está diciendo es que tengo el intelecto de Jesús para desempeñar mis labores del día a día, en el trabajo, en mi escuela, en mi casa, en mi negocio, en donde sea. Entonces, ¿alguien ha batallado con física o matemáticas aquí? ¿En la escuela? ¿Sí? Ok. Obvio entiendo que hay gente que, no quiero decir más capaz, pero que tiene más como que naturalmente la tendencia a poder aprender más rápido ciertas cosas. Todos somos diferentes, fuimos creados de manera diferente, ¿sí? Pero imagínate tú batallando para aprender matemáticas o física, pero viniendo tú a Dios, pidiendo la mente de Cristo en tu vida, hasta para aprender matemáticas o física, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dice que tenemos el intelecto de Cristo, ¿ok? O de Jesús. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Dice que tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad de la verdad espiritual. Tenemos la capacidad de discernir, de descifrar, de escudriñar la verdad espiritual. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos la facultad de percibir, como decía, las cosas divinas, como las ve Jesús. O sea, en nuestra mente podemos reconocer cuál es la bondad y qué es odiar lo que Jesús odia. ¿Ok? Con la mente de Cristo, la mente de Jesús, podemos juzgar con sobriedad. ¿Les ha pasado que a veces tomamos decisiones o juzgamos o determinamos cosas de una manera no sobria? ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo de la manera sobria como Jesús lo hacía o como Jesús lo hace, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Calma e imparcialidad. A veces como seres humanos podemos ser muy parciales, nada imparciales, pero dice que a través de generar o de formar la mente de Cristo en nuestras mentes, yo puedo juzgar de manera imparcial con calma y sobriedad. ¿Ok? Muy bien. Quiere decir que tenemos los pensamientos de Jesús, tenemos los sentimientos de Jesús, tenemos los propósitos de Jesús, tenemos los deseos de Jesús.
En este pequeño pasaje nada más de 1 Corintios 16, dice que tenemos la mente de Cristo. Todo esto es lo que tenemos cuando nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Entonces, de ahí empezamos. Muy bien. Entonces, la otra palabra de Mateo dice que amemos a Dios con toda nuestra mente. Y la palabra mente para este pasaje es dianoia, que también incluye la facultad de comprender, sentir y desear, la comprensión y el entendimiento, la mente en forma de pensar y sentir, pensamientos buenos y pensamientos malos. Entonces, nosotros quiere decir que amamos a Dios con todo nuestro sentir, con todo nuestro desear, con toda nuestra comprensión, con todo nuestro entendimiento y con nuestra forma de pensar y de sentir. ¿Ok? Entonces, de aquí partimos para poder empezar a formar la mente de Cristo en nuestras vidas. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿cómo viene esto entonces? ¿Viene de forma mágica? ¿Viene de forma, tengo que hacer algo? Pues viene de forma sobrenatural y viene de forma práctica. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a ver la manera en que Dios lo hace de manera sobrenatural a través de su Espíritu Santo. Primero, aquí dice Lucas 24:45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí la palabra entendimiento se traduce de la misma palabra mente, nous, de la primera que leímos, tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo nos abre toda nuestra mente para entender, dice aquí las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Pues la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá, el Nuevo Testamento, todas las palabras que Dios nos ha dejado aquí. ¿Ok? Entonces, esa es una de las maneras que Dios lo hace para poder formar la mente de Cristo en nuestras vidas. ¿Ok? Él lo hace. Él abre el entendimiento, Él abre la mente, Él abre tu sentir, Él abre tu facultad de percibir y comprender, Él abre tu facultad intelectual, Él abre la capacidad de la verdad espiritual, Él abre la manera de poder juzgar con sobriedad, calma e imparcialidad. Él lo hace. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando o no tenemos la mente de Cristo o nuestra mente puede divagar muy fácilmente o nuestra mente está siendo formada en un proceso de aprendizaje? Si soy nuevo creyente o soy viejo creyente, no importa. ¿Ok? Voy a leer un pasaje, es Romanos 1:28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, nous, otra vez la palabra que viene de la misma pasaje de la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Ok, ¿qué puede pasar? Aquí lo que dice es que por no tener en cuenta a Dios, Dios dice que entrega a una mente reprobada, o sea, a una mente que no es aprobada por Dios. ¿Ok? Entonces, de eso nos tenemos que guardar, aunque aquí dice, y como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues vamos a dejarlo de tarea a cada quien para que busque quiénes son ellos. ¿Ok? Ahorita no es el enfoque como que estar viendo todo, sino más bien enfocarnos más en la palabra mente y poder formar esa herramienta de generar en nosotros mismos el poder percibir las cosas como las percibe Jesús. ¿Ok? Entonces, otro pasaje. Aquí nos dice cómo lo puedo hacer yo también. Ya vimos que Dios lo hace de manera sobrenatural. Él abre la mente. También en Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, otra vez. Nous. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ok? O sea, está en mí también esa ley del pecado. Pero dice que
Hay una ley que se revela contra mi mente. Hay una ley que se revela contra mi facultad de percibir. Hay una ley que se revela contra mi sentir y mi desear. Hay una ley que se revela contra mi capacidad de ver la bondad y de odiar el mal. Hay una ley que se revela contra mí en cuanto a percibir las cosas divinas. ¿Ok? Hay una ley. Dice, y me lleva cautivo. Entonces, y me atrapa y me sujeta, ¿sí?, a la ley del pecado que está en mí. ¿Ok? Entonces, pero acá Pablo nos da la respuesta a cómo librarnos de esto. Acuérdense aquí de la palabra cautivo, ¿sí? Porque la vamos a ver más adelante. Entonces, en Romanos 7:25, dice, caray, bueno, pues hay una ley que me lleva cautivo a todo esto que no quiero hacer de Dios. Hay una ley que me atrapa, que se revela en contra de mi mente, en todo lo que Dios quiere. Entonces Pablo dice, bueno, en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dice, así que yo mismo, ¿sí? Yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ok, un punto. ¿Quién lo hace aquí? ¿Quién sirve con su mente la ley de Dios? Bueno, que está diciendo Pablo, ¿no? Pero cada uno de nosotros, así como Dios nos abre el entendimiento, también Dios nos ha dado la capacidad, ¿sí?, de yo mismo, con mi mente, obedecer, que la palabra, bueno, aquí dice sirvo, la palabra traducida también del griego es obedecer, rendir obediencia. Yo mismo con mi mente rindo obediencia a la ley de Dios, ¿sí? Tener la mente de Cristo es también que te da la capacidad de tú poder servir, obedecer, rendir obediencia con tu mente a la ley de Dios. ¿Ok? Esa es otra manera. Aquí nos está dando Pablo también una salida o una enseñanza de cómo podemos tener la mente de Cristo. ¿Ok? ¿Qué otra manera? ¿Qué otra manera nos enseña la Escritura de poder generar esa herramienta, esa regla de vida en nuestra mente para poder crecer en el Señor, para poder crecer en su conocimiento, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder buscar su justicia, para poder vivir la manera que Él quiere? En Romanos 12:2 nos da otra herramienta, nos da otra, no quiero decir solución, pero nos da otra instrucción de cómo podemos nosotros empezar a formar la mente de Cristo en nuestras vidas. ¿Ok? Y es Romanos 12:2. Y aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mente es esa palabra. La misma palabra que se usa para la mente de Cristo es esta palabra aquí, entendimiento, mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces vamos viendo cómo podemos seguir formando la mente de Cristo en nuestras vidas. Primero que nada dice, no te conformes. Que aquí la palabra conforméis es conformarte a uno mismo en mente, curiosamente, mente y carácter, ¿sí? O seguir un patrón de otro, ¿sí? No formes en ti los patrones de otro, ¿sí? No formes en ti como piensa el otro, no te conformes a eso, no te ajustes, no te adaptes a, bueno, también lo traduce, no te moldees de acuerdo con lo que está a la moda. No estoy diciendo mujeres no se vistan bien, no está hablando de eso, ¿ok? No, dice, no moldees tu mentalidad, no moldees tu cultura, ¿sí?, con lo que está a la moda en este momento, en este siglo, en estos tiempos, ¿sí?
Podríamos hablar muchísimas cosas que están a la moda ahorita o que están en este momento, que van completamente en contra de los pensamientos y la mentalidad, pero no es el caso, ¿sí? Hay montones de ideologías que están fuera del pensar y del sentir y de la voluntad de Dios de este siglo. Hay montones de formas de operar, de practicar, que están conforme, que no están conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero aquí lo que está diciendo es que no hagamos eso, que no ajustes, que no te acoples, que no te moldees, que no sigas ese patrón, ¿sí? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Aquí la palabra transformaos es cambiar en otra forma, o sea, cambia en otra forma, cambia tu manera de pensar, que en sí eso es arrepentimiento, cambia tu manera de pensar, cambiar, ¿sí? ¿Por medio de qué? ¿Cómo? ¿Cuál canal? Dice, por una renovación, que la palabra renovación la traduce del griego cambio completo para mejor. Cambia por un cambio completo para mejor, ¿ok? En tu mente. Cambia completamente tu manera de percibir y comprender, de sentir, de juzgar, de determinar. Cambia completamente tu facultad intelectual. Cambia completamente tus sentimientos, tus propósitos, tus deseos. ¿Ok? En tu mente. ¿Ok? Y aquí nos dice para que comprobéis. ¿Ok? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, comprobéis. Comprobéis, del griego dokimazo, prueba, examina, escudriña, para ver si una cosa es genuina o no. Prueba. Prueba. Cambiar tu manera de pensar. Prueba. Para ver si es genuino o no. O sea, aquí lo está diciendo. O sea, pruébalo. Para que veas, dice, cuál es la buena voluntad de Dios. Cámbialo para que veamos, para que comprobemos personalmente, cada quien, compruébalo, para que veas si es genuino o no. La buena voluntad de Dios, que es agradable, y dice que es perfecta. ¿Okay? Eso es otra manera en que nosotros podemos, con la capacidad de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, con la obra de Dios en nuestras vidas. Esto no se trata de hacer nada en nuestras fuerzas, porque no se puede, es imposible, no se puede, ¿ok? Pero Dios nos da herramientas, nos da reglas de vida a través de su palabra, a través de su mensaje. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Ok? Entonces, comprueba, ve si es genuino ese cambio, ve si es genuino la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Hay otro pasaje que quiero que veamos y es el de Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Otra vez, esta palabra mente. Mente como la mente de Cristo. Es esa misma palabra. ¿Sí? Aquí Pablo diciendo a la carta a los Efesios, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues les digo y quiero que hagan. ¿Sí? Dice, que ya no andéis, que ya no caminéis, que ya no sigas los patrones, que ya no pienses como los otros gentiles. Dice que caminan y andan y buscan en la vanidad de su mente. ¿Ok? Aquí la palabra vanidad, no sé, yo a veces la palabra vanidad me imaginaba así como que, vamos, que esa persona es bien vanidosa. Que sí, no, también no digo que no. Pero curiosamente aquí, esta palabra vanidad, matayotes, dice lo que carece de verdad y adecuación. O sea, bueno,
No seas vanidoso. O sea, careces de verdad y de adoración. O sea, literalmente lo que está diciendo es eso. O sea, no andes, no camines con carencia de verdad y adecuación, con perversidad, depravación, fragilidad, falta de vigor en tu mente. ¿Sí? O sea, no seas flojo en tu mente, no seas perezoso en tu mente, no pongas mentiras en tu mente. ¿Sí? No hagas eso, dice. No camines así, no sigas esa corriente, no te vayas por ahí. ¿Ok? Más bien, pon la mente de Cristo, una vez más. Pon las emociones, los sentimientos, la facultad de percibir y comprender las cosas, sentir, juzgar y determinar de Jesús. Pon los pensamientos, sentimientos y propósitos y deseos de Jesús en tu mente, ¿ok? Y en tu ser. Vuelvo a repetir, esto lo hacemos a través de escuchar, primero que nada, las palabras de Dios. La fe viene por el oír, ¿sí? Ahora, así como la fe viene por el oír, muchas veces el temor, el miedo también viene por lo que escuchamos o por lo que vemos, ¿sí? Por eso nuestra responsabilidad es escuchar. Primero tenemos que leer, ¿sí? Tenemos que leer las palabras de Dios. Tenemos que escuchar, ¿sí? Y escuchar con fe, primero que nada. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, la capacidad que ya Dios nos ha dado, nosotros podemos hacer todo esto. Nosotros podemos dejar de andar en la vanidad de nuestra mente. Nosotros podemos dejar de carecer de verdad y adecuación. Así lo voy a decir ahora. Ok. Pero hay más. Hay mucho más. Les digo, este tema, por así decirlo, de la mente es algo tan complejo, es algo tan grande y tan inmenso y tan... no podemos desmenuzarlo, no podemos sacarlo es más, ni en un mes lo podemos sacar. Toda nuestra vida vamos a tener que estar trabajando con esto, ¿sí? Muy bien. Pero hay más herramientas, más reglas de vida que Dios nos ha dejado a través de su palabra para poder formar la mente de Cristo en nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde Dios nos lleve, ¿sí? Para poder nosotros ayudar a otros a formar la mente de Cristo, primero tenemos que formar la mente de Cristo en nosotros, ¿ok? Si nosotros no estamos formando la mente de Cristo o no estamos buscando generar la mente de Cristo en nosotros, va a ser muy difícil que yo pueda enseñar a alguien más o que yo pueda ayudar a alguien más a que forme la mente de Cristo, ¿ok? Entonces, continuamos. Hay otro pasaje en Efesios 4:23. Por cierto, ¿hasta qué hora tengo que cortar? ¿Son las 12:17? Perfecto. Ok. Ya mero. Ok. Ok. Muy bien. Dice Efesios 4:23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, esta palabra de la mente de Cristo. Otra vez. Dice, y renovaos. Aquí la palabra renovaos no es la misma de la anterior de renovación. Es explícitamente renovar en la mente. ¿Sí? Que la palabra renovar puede traducirse como hacer algo de nuevo o volver a su primer estado. ¿Sí? Fue lo que Jesús hizo por nosotros. A través de su sacrificio, a través de su muerte y su resurrección, Él nos pudo volver al estado original. ¿Ok? Entonces, eso es renovar, volver a su estado original. ¿Qué más? O a su primer estado. Dice restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. ¿Sí? Eso es renovar. Continuar con algo que se había interrumpido. ¿Ok? Como que dice, puede ser una cosa, una relación,
Yo no sé, puede ser un proyecto, algo que Dios te habló y lo dejaste interrumpido, lo dejaste ahí parado, reanúdalo, ¿sí? Vuelve a tomarlo. Entonces, esa es otra manera, ¿sí?, de poder establecer ese patrón, esa regla de vida en nuestras mentes, ¿sí?, renovando, ¿sí?, volviendo al estado original, retomando lo que estaba interrumpido, hacerlo de nuevo, ¿ok? ¿Qué más? Aquí hay un pasaje en segunda de Tesalonicenses 2:2. No voy a sacar de contexto este pasaje, pero nos va a servir para algo. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, de su mente, otra vez, esa palabra, de la mente de Cristo, ¿sí? Dice, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Okay. Aquí está hablando específicamente había a lo mejor hay algunas inquietudes, algunas doctrinas, algunas enseñanzas acerca de la venida del Señor. Les digo, no voy a sacar de contexto este pasaje, porque está hablando de eso, pero al hablar de la venida del Señor está hablando de una enseñanza, de una doctrina, ¿ok? Es una enseñanza, una doctrina. Entonces lo que nos está diciendo es que no nos dejemos mover. Y aquí la palabra moverse es no te dejes agitar, no te dejes sacudir, no te hagas temblar, no agites tu mente, no te perturbes fácilmente, ¿sí?, de tu modo de pensar, ¿sí?, de tu modo de percibir las cosas divinas, de tu modo o de tus facultades de percibir y comprender cómo siente, juzga y determina Jesús, ¿sí? Dice, ni te conturbéis, que aquí es preocupar, asustar, estar turbado en la mente. Otra vez, estas dos hablan en la mente también, ¿sí? Alarmado, ¿sí? Dice, ni por espíritu, ni por persona, ni por palabra, ni por carta, ni por lo que vemos en las noticias, ni por lo que escuchamos que dice el vecino, ni por lo que escuchamos que nos diga el gobierno, ni por lo que nos diga nadie, de cualquier enseñanza, ¿sí?, de cualquier noticia, de cualquier cosa que esté fuera del conocimiento de Dios. No dejemos que nos perturbe aquí, ¿sí? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la situación del coronavirus? ¿Cómo está X, Y o Z? Dice, no te dejes mover fácilmente por eso. No. No lo hagas. No te dejes. ¿Ok? Pues esa es otra herramienta que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y es tan poderosa que empieza a quitar todo esto. Empieza a quitar el afán, empieza a quitar el temor, empieza a quitar la desesperación, empieza a calmar las aguas. ¿Sí? ¿Ok? Continuamos. Ya me queda poquito. Colosenses 1:21 dice, y vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Aquí la palabra mente es la del pasaje de Mateo, ¿sí? Es la de amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Es esa palabra, ¿sí? Dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Acuérdense que antes éramos extraños y éramos enemigos en nuestra mente, ¿sí? Dice, pero eso era antes, ¿ok? Y este pasaje lo usa únicamente para tomar en cuenta la palabra de Mateo, ¿no? Dice, pero aquí viene lo sorprendente que Dios hace otra vez de manera tan sorprendente, tan sobrenatural y que está fuera de
alcance o capacidad, porque Él lo hace. Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, ¿sí? Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Dios lo hace. Dios pone en nuestras mentes, Dios pone en nuestra facultad de comprender, sentir y desear, Él pone en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento, Él pone en nuestro espíritu, en nuestra forma de pensar y sentir, Él pone en nuestros pensamientos sus leyes. Eso es como lo hacemos, a través de Él, no de nuestras fuerzas. Él lo hace. ¿Ok? Hay otro pasaje que voy a leer así rapidito, que es 2 Corintios 10:5, ya se está acabando el tiempo. Dice, el anterior lo hace Dios, ¿sí? Pero también Él nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí Dios nos dice, tú quítalo, ¿sí? Quita, derriba. Aquí la palabra derribando es tumbar, derribar, demoler los razonamientos sutiles, ¿sí? Comparado como una fortaleza, dice. Es decir, refuta y destruye todo argumento. Y aquí la palabra argumento es logismos, dice, un razonamiento hostil a la fe, ¿sí? Quitemos, derrumbemos, refutemos todo razonamiento hostil a la fe y dice imaginaciones, juicios o decisiones. Esos son argumentos de los que está hablando esta palabra, ¿sí? Y toda altivez, dice, y aquí la palabra altivez es toda cosa elevada, toda cosa alta, toda estructura elevada, es decir, barrera, muralla, baluarte, todo lo que se quiera poner por encima, ¿sí?, del conocimiento de Dios. Quítalo, derríbalo, demuélelo, ¿sí? Dice, llévalo cautivo a la obediencia. Termino con esto. Esto se tiene que hacer, esto se tiene que obedecer, esto se tiene que poner por práctica, ¿sí? No es únicamente que oigamos la palabra y que no lo hagamos. Eso sería imprudentísimo, como la parábola de los dos cimientos, ¿sí? Es el que escucha y hace, no el que escucha y se queda ahí. Esto se obedece, esto se practica, esto se hace, esto se lleva a cabo, ¿ok? Esta es una manera en que tú puedes generar o formar una regla de vida en tu mente para tener la mente de Cristo, para amar a Dios con toda tu mente, ¿sí? Y para crecer y permanecer en Cristo y ayudar a otros a hacer lo mismo, ¿ok? Pues simplemente, gracias Padre, damos por este tiempo. Creo que me pasé 2 minutos, 3 minutos. Sería todo, Pastor, gracias. No te preocupes. ¿Está abierto este? No. Sí, ahí está. No te preocupes, yo me paso 10 minutos. No te creas. Gracias Guillermo por hablar sobre la mente. Creo que es algo muy, pero muy importante, ¿no? La mente, y es donde empieza todas las batallas primeramente. Ahí se desarrolla todo lo que somos, todo lo que hacemos. Ahí primero se desarrolla también el pecado, ¿no? Primero lo desarrollamos aquí, después viene sale, ¿no?, a nuestros miembros. Pero por eso es tan importante también entender que crear una regla de vida, de proteger nuestra mente y de buscar a Dios para que tengamos la mente de Cristo, nos va a ayudar mucho, ¿no?, para seguir en el reino de Dios, pensar como Jesús pensó y vivir en el reino. Así que esto es importante. Os invito a que se pongan sobre sus pies, por favor.